un tema muy tedioso, puede llegar a ser muy aburrido y desagradable. Así es que lo que voy a hacer, más que una exposición con datos, análisis y técnica del sistema de pensiones, es una conversación interactiva con ustedes. Y voy a partir desde lo más fundamental porque tenemos muchos extranjeros en el grupo que no necesariamente saben del detalle de cómo funciona el sistema de pensiones chileno, no tienen por qué saberlo, ¿ok? Entonces déjeme partir con una pregunta muy elemental. ¿Por qué tenemos que trabajar? ¿Por qué? Exacto, para sobrevivir. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque preferimos vivir que morir, pero ¿por qué hay que trabajar para poder sobrevivir? Sí, hay que comer. De acuerdo. Pero la respuesta que más o menos todos intuyen es porque hay que producir los recursos, ¿cierto? ¿Ok? ¿Cierto? Eso es, ¿o no? Tenemos que trabajar porque no hay recursos. No hay. Los recursos hay que producirlos. ¿Cierto? Incluso si uno va a buscar una fruta que cae del árbol para comérsela, bueno, tiene que ir a caminar y buscar la fruta para comérsela. O sea, hay algo que hay que hacer, no se puede uno quedar sentado esperando que la fruta le llegue en la boca. Porque eso no va a pasar. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que los seres humanos, la condición natural es la miseria, la pobreza, la ausencia de recursos. ¿Cierto? ¿O estoy equivocado? Por eso tenemos que trabajar. En el paraíso, acuérdense, no era necesario trabajar. Te ganarás el pan con el sudor de tu frente. Fue lo que Dios le dijo a Adán después de expulsarlo del paraíso. Los seres humanos queremos siempre volver al paraíso. Ahora, hay dos formas de vivir sobre este planeta. Ya sabemos qué es trabajar. ¿Cuáles son esas? Del trabajo propio o del trabajo ajeno. No hay otra más. No existe otra más. Tú vives o de tu trabajo o del trabajo ajeno. ¿Cierto? ¿O estoy equivocado? ¿Hay otra forma de vivir? ¿Que no sea el trabajo propio o el trabajo ajeno? No hay. Todos ustedes viven del trabajo de sus padres, por ejemplo. ¿Cierto? Bueno, tal vez alguno de ustedes también trabaja, pero por regla general, en la universidad, y los niños viven del trabajo de sus padres y así. Entonces, para ir al tema un poquito más de las pensiones. ¿Qué es una pensión? ¿Qué es? ¿Cuál es el objetivo? Una dignidad de vida es un concepto que tiene una connotación moral, pero quedémonos en el análisis económico. Porque dense cuenta de lo que yo estoy diciendo, lo que yo estoy haciendo aquí. Yo no he hablado ningún minuto de moralidad. Yo lo estoy enfrentando a ustedes ante la cruda realidad. Después saquemos las conclusiones morales. ¿Verdad? Que eso obviamente hace el análisis más sofisticado, más complejo. Pero por ahora quedémonos en la dimensión económica. ¿Hasta ahora está impecable o no? ¿O alguien está en desacuerdo? Que para vivir hay que trabajar, que el trabajo es necesario para proveer los recursos para la subsistencia y que tú puedes o vivir de tu trabajo o del trabajo ajeno. Eso es todo, ¿cierto? Ya, pero porque las personas que, o sea, los ancestros nuestros que lograron sobrevivir, si bien vivían en una situación económica complicada, por lo menos muchísimo más que ahora y todo lo del palo de hockey y eso, sí, que lo tengo también ellos per se no significaban una miseria. O sea, mi abuela se esforzó horrible y el hecho de esforzarse no implica un estado mental de miseria. Espérate, yo no estoy diciendo que por haber vivido en la miseria necesariamente eras más feliz, eras más infeliz. Esa es otra discusión. Yo creo que tiende a haber una relación entre la miseria y la infelicidad.
pero tú perfectamente podrías argumentar que cuando éramos cazadores-recolectores hace 10.000 años o qué sé yo, tal vez teníamos una vida en cierto sentido más feliz que hoy, con expectativa de vida probablemente hasta los 30, 35 años o menos, y con una cantidad de enfermedades, desnutrición y otras cosas, pero que tal vez eran más felices. Sí, tú puedes hacer eso, yo no estoy hablando de eso. Yo lo único que estoy haciendo es el análisis asumiendo que queremos sobrevivir y que para eso necesitamos recursos. ¿Ok? Eso es todo lo que estoy diciendo. Es un análisis económico, puro y duro. ¿Cierto? ¿Y la pensión qué es entonces? Los recursos que te entregan después de que ya no eres productivo Ok, son recursos que se te entregan, o que tienes. son recursos que tú recibes, vamos a analizar la fuente después, desde un punto en adelante en el cual, estoy simplificando porque es más complejo que esto, en el cual tú, en teoría, ya no estás en la vida productiva, en teoría, es así, ¿cierto? No es que no seas productivo, puedes ser perfectamente productivo, pero ya no estás dentro de las reglas que se establece el sistema. O sea, ¿qué es lo que es la pensión? La pensión es una transferencia de recursos que se hace a determinadas personas o una recepción de recursos por parte de ciertas personas, ¿cierto?, que han durante toda su vida o no han durante toda su vida trabajado y participado en actividades productivas. Eso es. ¿Qué es lo que pretende resolver? El mismo problema que pretende resolver el trabajo, que tú necesitas recursos para poder vivir. Es así de simple. ¿Verdad? Ahora, como en el trabajo, ¿de dónde pueden venir las fuentes de recursos para tu pensión? ¿De quién? ¿De quién? Eso. O son tus recursos que tú ahorraste for a rainy day, como dicen los americanos, que tú ahorraste para cuando tú eres viejo, o ni siquiera cuando eres viejo, porque te quisiste retirar antes, lo que sea, o son recursos de otros. ¿Cierto? ¿Hay alguna alternativa a estas dos cosas? ¿Pueden venir los marcianos y traer recursos y dárselos a la gente? En teoría podrían, pero hasta ahora no lo han hecho. ¿Es verdad o no? Yo estoy llevándolos por el análisis frío, racional, cero emoción en esta cuestión. Porque esta discusión sí que está cargada de emociones. ¿Ya? Entonces, si tú te pensionas, tú recibes una jubilación, la alternativa es, o es tu ahorro, que tú guardaste, o es ajeno. Y ese ajeno puede ser que tus hijos te mantienen, como era lo normal históricamente, que los hijos mantenían a sus padres viejos, que los padres los habían mantenido jóvenes, o puedes recibirlo de organizaciones de filantropía privada que se encargan de personas que están en la vejez sin recursos, o puedes recibirlo de una transferencia que hace el Estado por impuestos de algún tipo, ¿cierto? Y entonces te da. Pero la fuente o es propia o es ajena, ¿cierto? No hay otra alternativa, ¿verdad? ¿Está bien o no? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Ok. ¿Cuáles son? Hasta ahora ustedes saben más de pensiones que lo que muestran saber el 99.9% de los políticos. Ahora. ¿Ok? Donde yo contribuí, o sea, es como una especie de una recepción de recursos de manera mixta. O sea, de lo que yo percibo, una parte es una contribución de mi propio trabajo, porque ahorramos a una olla común, y al mismo tiempo también percibo recursos de otras personas. O sea, no es tajantemente o una o la Sí, otra. Esa es la idea que hay. Puedes tener una combinación. Claro. Pero en el fondo la fuente siempre es o tuya o ajena, pero tú puedes combinarla. Vas a tener fuente tuya y ajena. Las puedes combinar, por supuesto. Claro que sí. De hecho, muchas personas viven la pensión así, ¿cierto? Entonces, pero ¿cuáles son los dos grandes paradigmas de sistema que existen, creados en la historia? No hace mucho tiempo, de hecho, para la historia humana no es mucho tiempo. Tomando estos dos principios, financiamiento propio o ajeno. ¿Cuáles son? Ustedes lo tienen que saber. ¿Reparto es uno? ¿Reparto cuál es? Exacto, o sea, reparto es básicamente
un impuesto al trabajo, ¿cierto?, de los que están activos hoy para financiar a los que están retirados. O sea, financiamiento ajeno. Eso es el reparto. Ustedes entran a trabajar, le pagan la pensión al que está pensionado, dependen que otros entren a trabajar después que ustedes se retiran para poder vivir con alguna pensión. Eso es el reparto. ¿Verdad? Yo corto esta sala por aquí por la mitad, todos los que están para allá activos, todos los que están para allá inactivos, todos ustedes tienen que pagar una parte de lo que ustedes producen, transferírselas a ellos para que ellos puedan seguir viviendo. Te estoy simplificando, pero así es más o menos la lógica. ¿Ok? Uno puede decir, pero es que no, te estás haciendo trampa, porque en realidad los que se están jubilando igual ya le pagaron a los que venían antes. Eso no cambia el hecho de que tú estás viviendo con transferencias de los que están trabajando en ese minuto y que no es por lo tanto tu dinero. Es el dinero que ellos aportan al sistema en un impuesto al trabajo, es un impuesto al trabajo que se paga para financiar la jubilación de los que están retirados o retirándose. ¿Ok? ¿Y cuál es el otro paradigma? ¿Administración? No, tiene otro nombre. Capitalización, qué curioso el nombre, capitalización individual. Individual. ¿Cierto? ¿Por qué será capitalización individual? ¿Ustedes creen que es coincidencia que se llame así? Porque la idea del sistema ¿cuál es? Que tú financies tu pensión con tus propios ahorros. ¿Ok? O sea, que tú aportas al sistema durante todo el tiempo que pudiste aportar, idealmente toda tu vida productiva, ojalá sin lagunas de ningún tipo, ahorraste en un chanchito y después, con los intereses, el reajuste y todo lo demás, tú tienes una rentabilidad determinada que te permite a ti retirarte y obtener de lo que tú ahorraste, con tu productividad, una pensión. Por lo tanto, ¿quién se está pagando la pensión en un sistema de capitalización individual? Tú te la estás pagando a ti mismo, ¿cierto? ¿Se dan cuenta la diferencia completa desde el punto de vista económico y filosófico entre un sistema y el otro? Completa. O sea, es un cambio de paradigma. Total. Y Chile fue el primer país del mundo en entrar en un sistema de capitalización individual. Hoy día hay decenas de países que lo siguen total o parcialmente, en distintas variables, con distintas manifestaciones, con distintas morfologías. ¿Ok? ¿Y por qué entonces, yo les pregunto a ustedes, hay una discusión tan grande y tan terrible? No solo en Chile, en varios países del mundo. Yo vengo llegando de Croacia hace poco tiempo donde estuve hablando de este tema y allá están haciendo, no sé si lo hicieron, querían hacer un referéndum para bajar la edad de jubilación. Entonces, ¿por qué hay una discusión tan grande? ¿Cómo? ¿Las diferencias como de ingreso? ¿Diferencia de ingreso? Sí. Sí. Porque, a ver, esto parece súper obvio, ¿no? El sistema de pensiones no cumple algo que es esencial, que es lo importante desde el punto de vista moral que significa para una sociedad mantener un tejido social cohesionado y que te sea tu dignidad, porque eso es lo que se siente. Como yo entiendo tu punto de que la gente no sabe esto en términos económicos, pero la sensación de la gente cuando ve una diferencia tan grande como que las pensiones son tan miserables, porque yo creo que eso estamos de acuerdo, que siente que eso no le da dignidad, como que siente que su cooperación a la sociedad no fue retribuida. Entonces, eso genera, un malestar. Es eso, yo estoy de acuerdo con buena parte de lo que tú dijiste. ¿Es eso lo que la gente siente? Sí, hay algo de eso. Yo estoy de acuerdo contigo. Es verdad. Por eso, desde el principio dije que este es un debate cargado de emociones. Y el rol que tenemos los intelectuales públicos, y no por eso tenemos la verdad absoluta, es ponerlo en el plano de lo racional. Porque con emociones tú no puedes hacer política pública sensata, ¿cierto? Ni política económica sensata.
Las pensiones son muy bajas, se dice, y eso es verdad en el sistema de capitalización individual, aunque en promedio son más altas que el sistema antiguo. Pero son muy bajas. ¿Por qué podrían llegar ustedes a suponer que ese es un reclamo? ¿Qué es lo que hay detrás de ese reclamo? ¿Hay simplemente un tema de siento que contribuí y al final no me dan en proporción al contribuir? Yo creo que hay algo de eso, pero hay algo mucho más de fondo. Que no te alcanza para mantener el nivel de vida que tú tenías antes de jubilarte. No te alcanza para mantener el nivel de vida que tú tenías antes de jubilarte. Perfecto. Pero, por ejemplo, a alguien como José Miguel Insulza, Giorgio Jackson o Pepe Out, que son todos políticos chilenos, para los que no saben, no tienen el problema de la jubilación. Ellos tienen dinero suficiente para vivir muy bien. Probablemente lo van a tener los diputados jóvenes de los que hablé. Sin embargo, ellos dicen que este sistema es un desastre, el que tenemos en Chile. Yo creo que ustedes entiendan la esencia de lo que estamos discutiendo, lo más profundo. Ah, ¿por ahí? Sí, Axel. Al final la pensión es un método que usamos para suavizar el consumo, que es que nuestro consumo sea constante a pesar de que nuestro ingreso no lo es. Por ejemplo, Sí, estoy de acuerdo. Entonces, lo que pasa es que, ¿por qué decimos que las AFP no funcionaron parcialmente o es un sistema que hay que mejorar y cambiar? Es porque si las tasas de reemplazo son bajas, significa que el consumo no se está suavizando. Pero antes de eso, No sé si será igual en Chile, pero por lo menos en Perú, estar en el sistema de pensiones es completamente obligatorio. Bien que lo hagas. sí, acá también. Entonces, lo que yo he visto, que es una queja constante, es ¿por qué obligatoriamente tengo que estar en una AFP o en un sistema estatal si yo en realidad debería poder disponer mensualmente de la liquidez total de mi dinero y yo verificar cómo es que después me voy a sustentar? Yo quiero ir a ese punto porque es muy importante, pero antes quiero aclarar este. Al tiro les voy a dar la palabra. ¿Saben lo que hay detrás en este reclamo? ¿Saben lo que hay detrás? ¿Qué creen ustedes? No. Yo creo que es el tema de que a uno le dicen que en el fondo tiene que ahorrar para disfrutar al momento de llegar a la vejez y la gente en estricto rigor yo creo que no lo está haciendo y yo creo que quizás es ese como el sentido de... Sí, pero más de fondo, ¿sabes? Hay algo mucho más de fondo en la queja, porque yo les voy a dar los argumentos técnicos de por qué la crítica al sistema de pensiones no tiene ni una validez, ni una. Ni una. No tiene un poco de validez, no tiene ninguna. Lo voy a decir súper claro. La crítica al sistema de pensiones chileno desde el punto de vista de que las AFP se roban la plata de la gente, de que se pagan malas pensiones, así nomás, sin entrar a analizar las razones, de que es un sistema fraudulento, etcétera, es todo mentira. Es todo falso. De que las comisiones son excesivamente altas, es falso. De que hay comisiones fantasma, es falso. Todo eso es falso. No es verdad. Entonces, ¿cuál es el problema de fondo? Ustedes lo han dicho. El problema de fondo es lo que me dijo a mí el Checho Urane, que es un periodista chileno, para los que no lo conocen, en una entrevista el viernes. El problema de fondo es, oye, pero es que las pensiones en promedio de 200 y tantos mil pesos, nadie puede vivir dignamente con eso. El problema de fondo es emocional de cara a un problema que es real. Es que sentimos, ¿cierto?, que no hay suficiente para las personas jubiladas, ancianos, viejos que se están retirando en nuestra sociedad. Que ellos tienen que tener mejores condiciones de vida. ¿Por qué? Porque emocionalmente pensamos que eso es algo justo, necesario, etc. Y eso no está mal pensarlo, ¿verdad? ¿Cierto? Ese es el problema. Si las pensiones estuvieran pagándole a todo el mundo $10.000 por mes de pensión, ¿habría un problema? Bueno, tal vez el Partido Comunista tendría problemas con el sistema igual. ¿Pero habría problemas? ¿Estaría todo el mundo alegando en contra del sistema de capitalización individual de pensiones?
estarían todos viviendo, ¿cierto? No sé, estarían quejándose de lo buena que es la vida en un yate por ahí en el Caribe. O sea, no estarían diciendo no me alcanza para el fin de mes. ¿Verdad? ¿A qué volvemos? Volvemos al problema que tuvo Adán cuando lo echaron del paraíso. ¿Qué es ese? Que los recursos sobre el planeta Tierra, ¿qué son? Son escasos, ¿verdad? Son limitados, ¿cierto? Y hay que producirlos, ¿verdad? Entonces, nos rebelamos en contra de un sistema que queremos que produzca ¿qué cosa? ¿Cómo fue? Más o menos eso. ¿Qué es el reclamo filosóficamente o intuitivo más grande que se les hace a la AFP? Es, ustedes, señores del sistema de capitalización individual, no crearon recursos infinitos o algo cerca de eso para nuestros jubilados. No hicieron magia. Ustedes, señores del AFP, no hicieron magia. Eso es lo que se está reclamando. Ahora, la preocupación es legítima. La crítica y lo que se deriva de esa crítica es completamente falso. ¿Qué es lo que están prometiendo los políticos? Muchos, no todos, pero una buena parte. Nosotros los políticos vamos a hacer magia. Porque si cambiamos este sistema, volvemos a un sistema de reparto o mixto o algo por el estilo, la pensión va a ser infinitas veces mejor. Mucho mejor. Se va a acabar el problema de este abuso que tiene el sistema de capitalización individual, las AFP que se roban todo, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el reclamo. Entonces, esta argumentación no es racional. No hay nada de racional en esta argumentación. Nada. Porque yo les voy a dar un par de datos. Cuando una persona en Chile se jubila, el 70% de lo que está en su cuenta de ahorro y que va a recibir no es lo que aportó, es la rentabilidad que generó el fondo de pensión. O sea, claro, tú ahorras durante la cantidad de años que ahorres y cuando vas a ver y tú esperas, qué sé yo, 10, tienes casi el doble, menos, 70% más. A ver, ¿funcionó o no funcionó el sistema de pensiones? Desde el punto de vista de crear rentabilidad. Y esto es ajustado por inflación. ¿Funcionó o no funcionó? ¿Cómo alguien me puede decir a mí que si yo pongo una cierta cantidad de dinero aquí y al retirarme voy a ver la cantidad que tengo y no solo es la que yo puse, sino que es mucho más de lo que yo puse, al punto de que el 70% de lo que hay de ese 100% no lo puse yo? Fue la rentabilidad por la cual yo pagué una comisión que se calcula sobre la base del salario imponible, ¿cierto? Para que la AFP pueda administrar estos dineros. ¿Quién me puede decir que ese es un sistema que no funciona? Pero es que resulta que así y todo a la persona cuando se retira no le alcanza. Aunque la gran parte de lo que recibe la generó la AFP, no esa persona con su propio esfuerzo, no le alcanza. Entonces el sistema no funciona porque queremos el paraíso. ¿Se dan cuenta o no? Y esto no es un argumento para no ver formas de mejorar las pensiones. Lo único que estoy diciendo es que el diagnóstico es completamente malo desde el punto de vista técnico. Es más, si ustedes le quitan a las AFP lo que ganan en términos de comisiones, ¿ya? Por administrar esta plata, y la reparten entre los afiliados, ¿cuánto sube la pensión? Los cálculos están hechos. ¿Cuánto sube la pensión de estos supuestos ladrones que administran los fondos de los trabajadores chilenos y que se llenan los bolsillos? ¿Cuánto sube la pensión? Casi nada, menos de 5%.
Menos 5%. Y si ustedes comparan el costo de administración de las AFP, fondos de pensiones que, insisto, hay otros países que han replicado modelos parecidos, lo comparan con una cuestión equivalente de fondos de inversión privados, incluso de otros fondos de pensiones, está en el rango bajo de costo comparativo internacionalmente. ¿Dónde está el gran robo que supuestamente hacen las AFP? Es más, si ustedes dejan de cotizar muchos años, por cualquier razón, toda la plata que ustedes aportaron, la AFP la sigue administrando sin cobrar, cosa que ningún fondo de inversiones del mundo hace, porque te cobra un fijo por la cantidad que administra todos los años. La AFP no te cobra. No te cobra. Entonces, ¿qué crítica sustanciosa se puede hacer al sistema en el sentido de que no ha funcionado o que es una estafa? ¿A ustedes les parece, yo les pregunto a ustedes, ¿les parece justo un sistema de pensiones como el que tenemos, donde ustedes ahorran lo suyo y pagan pensiones promedio de 300, 400 dólares por mes? Piensen mucho antes de contestar. ¿Les parece justo? Ahora lo estoy dando vuelta completamente. Se puede decir seriamente que un cierto resultado económico es justo o injusto así a priori. Suponte, yo les digo, mira, don Pedro X gana 200 dólares por mes o 300 dólares por mes. Yo les pregunto a ustedes, ¿les parece justo? ¿Se puede decir que eso es injusto? ¿Se puede decir que es injusto? Así nomás, ustedes solo tienen esa información. Que don Pedro gana 300 dólares por mes. ¿Pueden llegar y decir que es injusto? ¿Por qué no? Pero si con 300 dólares nadie puede vivir. Pero si no trabaja, no hace nada. Pero en una de esas trabaja. No sabemos. Tiene que haber otros datos, ¿o no? A ver, ¿cuánto trabaja? ¿Cierto? ¿Cuántas horas a la semana trabaja? ¿En qué trabaja? ¿Cuál es su profesión, su oficio? ¿O eso no es relevante? Claro que es relevante, ¿cierto? Y varios factores de ese tipo. Entonces, ¿se puede decir de un sistema de pensiones cuando tú ves el promedio de lo que paga que el sistema es justo o no es justo? ¿Solamente por el dato de las pensiones promedio son tanto y esto no alcanza? ¿Se puede decir? No se puede decir, ¿cierto? No se puede decir. La discusión es un poco más sofisticada. Hay que ver cuántos años la persona cotizó en el sistema, por ejemplo, y cuántos no cotizó. En Chile, el 50% de la gente prácticamente no cotiza el 50% del tiempo. ¿Ok? Hay que ver. ¿Qué más hay que ver? ¿Qué otras cosas son relevantes antes de analizar si el sistema funciona o no funciona? O sea, va un poco de la mano con el tema de que la gente no cotiza, también el trabajo informal, que no es declarado. Bueno, esos que están en la informalidad. Claro, no cotizan, pero es como una explicación. Y luego otro también los sueldos de las personas que cotizan. Ese es otro elemento importante. ¿Cuál fue el sueldo que tuvo la persona durante su trayectoria laboral, cierto? Porque si era un sueldo muy bajo, porque la persona era poco calificada o lo que sea, evidentemente no puede esperar una pensión muy alta, incluso habiendo incrementado mucho la AFP su rentabilidad. Pero en el fondo ese no es un problema del sistema, porque al final es otro problema, que es que tenemos que aumentar la calidad de vida. Y quizás en el fondo la AFP sí está entregando una rentabilidad respecto de lo que se invirtió, que es mayoritaria, o sea, está entregando un retorno. El problema es que, como dije, el sueldo es muy bajo, entonces en el fondo se invierte poco, pero claro, la ganancia en términos de retorno de lo que se invirtió es muy alta.
Bueno, ya tenemos dos factores, ¿cierto? La densidad de cotizaciones. ¿Cuántos años la persona aportó al sistema? ¿Qué nivel de remuneración tenía? ¿Qué otra cosa, por ejemplo, es importante? Claro, pero eso va muy de la mano con tu sueldo, el nivel de ingreso que tú vas a tener. ¿Qué otra cosa es importante? Claro, el tiempo que trabajó, por supuesto, que es la densidad de cotización, ¿no es cierto? ¿Cuánto tiempo aportó a su cuenta de ahorro? Las lagunas, que va por ahí, el tema mismo. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Qué más importante? Algo obvio en los tiempos de hoy. La tasa de rentabilidad de las inversiones. La tasa de rentabilidad de las inversiones, por supuesto, para determinar, ¿cierto?, cuánto le va a recibir. ¿Cuál ha sido el promedio de la rentabilidad desde que existe el sistema en Chile para los pensionados? ¿Cuál es la rentabilidad promedio anual? UF más 8%. Ese es el promedio. Ha ido cayendo en los últimos años, décadas, porque es más difícil, ¿cierto? Pero el promedio hasta ahora al menos es ese, UF más 8%. Pero espérate, para explicarlo. La UF, para los que no son chilenos, la UF es básicamente una unidad de cuenta que ajusta por inflación. Entonces, cuando dicen UF más 8%, quiere decir que tú a ese 8% de rentabilidad tienes que sumarle la inflación que ha existido durante todo ese periodo, que podría llegar a ser en términos nominales, no sé cuánto es sumándolo desde entonces, pero suponte que fuera 3% al año, entonces te ha rentado, no sé, un 11-12% al año, según cuánto haya sido la inflación. O sea que tú te salvas de la inflación. Ustedes saben que en el sistema antiguo no había reajuste por inflación, y la inflación era promedio de más de 30% durante muchas décadas, anual. No había reajuste por inflación. ¿Cierto? Y en el sistema antiguo había distintas cajas que administraban distintos regímenes. La gente se jubilaba a edades distintas, dependiendo de qué caja estaba afiliado, y adivinen quiénes recibían la mejor pensión con la mayor facilidad. ¿Quiénes eran? Sí, pero una clase especial. Los políticos, obviamente. ¿Pero qué más es importante? Esperanza de vida. Esperanza de vida. A ver, ustedes que son todas personas muy informadas, más o menos ¿cuánta era la esperanza de vida en la década de los 80? No solo en Chile, en otras partes, ¿no? En los países va variando, pero ¿cuál era la esperanza de vida para un hombre cuando se crea el sistema? El año 81. La mujer siempre fue un poco más. 60 y poco más. 70, ¿no? 67. 67. Eso ha avanzado mucho también. Y te jubilabas a los 65. ¿Cuántos años de jubilación tenías que financiar? 2. Hoy día, ¿cuál es la esperanza de vida más o menos para los hombres? Más de 80. Bueno, ellos tienen tablas de mortalidad donde calculan esto. 80, un poquito más. 80 y la mujer 85, más o menos. Es el último dato. Pero es más, ¿ah? O sea, ya estamos subiendo, hay que irlo ajustando esto. ¿Cuántos años tenemos entonces de financiar jubilándonos a los 65? En el caso de las mujeres que se jubilan a los 60 es todavía más. Son 25 años para las mujeres y para los hombres son de 65, 15 por lo menos. No 2, 15. ¿Cierto? Lo lógico sería entonces, ¿qué cosa? ¿Cierto? Aumentar la edad de jubilación. Creo que por lo menos en Uruguay pasa algo similar. Ningún partido político quiere pagar ese precio. Eso también pasa acá. Además de que es una población envejecida. Entonces. Exacto. Y todavía que allá tenemos los dos regímenes, que es mixtos, Sí. gran parte del déficit fiscal que hoy tenemos con respecto al PBI está influenciado por eso mismo. Sí, yo sé, yo vengo llegando a Montevideo y el sistema de pensiones es uno de los grandes problemas que tiene el financiamiento fiscal en Uruguay, porque tienen ese régimen mixto. Entiendo que una parte de lo que ustedes pagan, una parte va al privado, una parte va al antiguo, y entonces es una cosa que están tratando de equilibrar, que es re compleja, y tienen elecciones pronto, pero no creo que ni siquiera
La centroderecha que podría llegar al poder está planteando aumentar la jubilación. No, Disculpa. al menos por ahora no. Ah, hay otra persona por ahí. No, es que pensé que había terminado. Perdón. Quería hacer la consulta de, no lo manejo, pero ¿solo se puede aumentar el tiempo que se trabaja o también la cantidad que se ahorra mensual? A ver, ¿Por qué no? El O sea, sistema- yo creo que quizás no es lo mejor, pero ¿por el qué sistema no? tiene 3 pilares, ¿cierto? En Chile. El sistema tiene 3 pilares y en otras partes también. Uno, el pilar de ahorro forzoso, que a ti te descuentan 10% de tu sueldo, con un tope de 2.100.000 pesos, que es la máxima imponible, lo que significa que si tú ganas más que eso, la proporción que va a ahorro es menos del 10%, porque hay 2.100.000 máximos los cuales les pueden aplicar esa cuota, por lo tanto tú terminas ahorrando, si ganas 3 millones, un 7% de tu ingreso, ¿cierto? Porque hay un tope. Pero hay otro pilar, que es el que te permite también el ahorro previsional voluntario, donde tú vas, contratas, no solo con una AFP, puede ser una compañía de seguro, otra institución financiera, y dices, quiero ahorrar adicionalmente, y eso tiene un beneficio tributario. ¿Ya? Eso está incorporado en el sistema. O sea, eso tú lo puedes contar de tu base imponible, entonces paga menos impuestos. ¿Va? Y tú, cuando te jubilas, entonces te empieza a entrar ese ingreso, ¿cierto? Adicional a lo que tú tengas, etc. ¿Ya? Y ahí sí entra ya a una categoría donde tienes que pagar eventualmente un impuesto. Y lo otro que hay es un pilar solidario. ¿Ok? Y ese pilar solidario en realidad es un esquema de redistribución con impuestos generales que se realiza a personas que o no han cotizado porque no pudieron, no lo hicieron por alguna razón, hay personas que tienen problemas de invalidez, hay otras personas que están, y ahí hay un mínimo como garantizado a las personas que no han tenido acceso a una jubilación por diversas razones, se les da este aporte. También hay un montón de otras cosas, está el bono por hijo, hay un montón de cosas que se han introducido después. Pero son los 3 pilares. Entonces tú puedes ahorrar también como en el reconocido como sistema de ahorro previsional voluntario y puede ser fuera de las cajas, de los fondos de pensiones, digamos. O sea, ¿ya? Ahí, dentro o fuera, como tú lo quieras hacer. Entonces, eso está reconocido y es una posibilidad. Pero el punto es que tú hoy, hay más de 10 millones de trabajadores que pagan el 10% de su sueldo a las AFP. ¿Ok? El 10%. ¿Ya? Y ese 10% es obligatorio y es mucho menos que era en el sistema antiguo, donde tú pagabas entre el 16 y el 23%. No a tu cuenta, para que los políticos lo gasten como ellos quieren en el sistema de pensiones. Estoy exagerando un poco, pero la cosa era bastante desordenada y muy susceptible a presiones de grupos de interés y todo eso. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Que cuando se hace la reforma, la gente dice, voy a tener más ingreso disponible, 16 o 23 o lo que sea, bajo a 10%, me conviene irme al sistema privado porque hubo la posibilidad de elegir. El 75% de los trabajadores, los nuevos que ingresaban estaban obligados a entrar al sistema privado, pero los otros podían elegir. Y se cambiaban de sistema y a los que habían cotizado por una cierta cantidad de años se les daba un bono de reconocimiento por parte del Estado y ese bono de reconocimiento se reconocía, se ajustaba por inflación, se da un porcentaje de rentabilidad y se te empieza a pagar después en la pensión también. ¿Ya? Hay unas reglas ahí bien específicas de cómo se hace esto. Bueno, pero el punto es, la pregunta es, ¿se puede decir entonces que el sistema de pensiones, cualquiera que este sea, pero estamos hablando en este caso del de capitalización individual, que en Chile hoy día, para los que no son de acá, hay una tremenda discusión sobre esto, o sea, enorme. ¿Se puede decir, sin mirar, cuál es la expectativa de vida actual, cuál es el nivel de ingreso, cuál es la densidad de cotizaciones, la rentabilidad, etcétera? ¿Se puede decir, sin mirar todo eso, solo porque se ve un promedio X, que el sistema es indecente, es injusto, es abusivo? ¿Qué pasa cuando te pones a analizar los datos? Vas viendo la realidad. Cuando ves la realidad, ¿es realmente el sistema una cosa mala que no funcionó? Hasta ahora,
no sabemos qué va a pasar hacia adelante, hasta ahora. Yo quiero contarte una cosa, y quiero que se entienda. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo de que hay que hacer un análisis económico puro duro, hay que sentarse a ver los datos, uno no puede a priori hacer una crítica. Pero, y yo te quiero sacar un poco de ese tema porque las pensiones no cumplen una función sociológica, es que mantener cohesionado a la sociedad, que no haya, por así decirlo, un desorden, y a la vez cumple una función moral, es decir, a la persona que se autorrespete, es decir, que ella sienta que tiene valor moral. Entonces, no se puede, como afán economicista que yo entiendo, en el sentido de que en nuestra sociedad se habla del sentimiento y también faltan datos duros y sentarse a hablar los aspectos técnicos que son sumamente importantes. ¿Son sumamente importantes o son lo más importante? Yo creo que son sumamente importantes. No es lo más importante. No, porque yo creo que como no se puede separar completamente, porque cuando yo me pregunto por qué hay malestar, yo también tengo que preguntarme por qué esa persona... Pero déjame hacerte una pregunta antes que tú, porque ya entendí el punto. Mira, ¿de quién es la plata que va todos los meses a la cuenta de la AFP? ¿De quién es? ¿De quién es? ¿De quién es? ¿Quiénes creen que es del Estado? ¿Quiénes creen que es de la AFP? ¿Quiénes creen que es del trabajador? Ustedes no representan al 60% de Chile. Porque las encuestas lo que te muestran es que el 60% de los que se ha estudiado creen que la plata va o al Estado o la mayoría o una parte importante cree que va a las AFP. Que es de las AFP o que es del Estado. O sea, está bien lo que tú dices. Yo concuerdo. Ahora, ¿hasta qué punto el rol sociológico? Vamos a entrar en esa discusión, pero si la gente no entiende el asunto básico de cómo funciona el sistema, ¿cómo puedes querer que tengan un juicio relativamente imparcial e informado sobre el sistema? Es muy difícil, ¿cierto? Entonces sí, yo entiendo la parte impulsiva, la parte emocional. Yo la comparto, de hecho, o sea, para mí sería muy fácil venir acá a dar una charla, oye, mira la vergüenza que tiene el sistema de pensiones, y te muestro una foto de un señor que cotizó no sé cuánto tiempo y que está ganando una miseria, y empiezo a generar todo un discurso emocional como el que hacen los medios todo el rato. Pero ¿sabes cuál es el problema? El problema es que cuando tú cargas de emoción un debate que es tan técnico, tan importante, en un país que está envejeciendo, donde la población que envejece y que va a ser votante cada vez más significativa va a presionar en una cierta dirección, tú puedes terminar tomando decisiones en materia de pensiones, de política económica y fiscal, que va a perjudicar a los mismos que tú estás tratando de ayudar en el mediano o largo plazo. Aquí no se trata de que, mira, acá están los malos, los economistas que ven todos números, ellos son los sin corazón. Y aquí estamos los buenos que decimos que sí, obvio, que hay que tomar en cuenta los números y todo eso, pero hay un problema de dignidad involucrado. Porque los reclamos de moralidad no te resuelven el problema de escasez de recursos. ¿No es cierto? Hacerse un open heart acá y decir cómo el sistema es tan malo y ponerse a llorar, no te resuelve el problema de las pensiones. Yo entiendo que políticamente esto es más difícil. Yo estoy haciendo un análisis desde afuera, ¿ya? De lo que uno ve desde afuera. ¿Ok? Entonces, punto número 1. Quiero ver si hay alguien que está en desacuerdo en toda la sala. El sistema de pensiones de Chile privado ha sido un éxito. ¿Alguien lo discute? Yo lo discuto en cierto sentido. No estoy en contra de esa idea, porque lo estás viendo desde el punto de vista técnico, en lo que dices que funciona la AFP, porque se da el evento en el que sí hay plata después de haberla invertido por mucho tiempo. Eso está bien. Harta plata. Pero esa harta plata, que tú dices harta plata, cuando tú vas a cobrarlo, es un mensaje para ti. O sea, nosotros hemos dicho acá todos estos días que es un mensaje, el mercado se maneja con ese mensaje de la plata. Entonces cuando tú vas y cobras un mensaje de 161.000 pesos y lo comparas, porque también me pedías un baremo, el otro baremo, porque tú dices, si te dan $300, ¿verdad? Te dan $300, ¿eso es injusto per se? No, tienes que compararlo con algo más. Y la persona cuando recibe ese mensaje de 161.000 pesos lo compara directamente con el que recibía antes de jubilarse. Y ahí ¿puede ser? Ese es el No, pero espérate, aquí está el tema. Yo estoy de acuerdo en ese análisis, pero te voy a decir una cosa. ¿Cuál es la tasa de reemplazo? ¿Saben lo que es la tasa de reemplazo? ¿Cuántos no saben lo que es la tasa de reemplazo? Que levanten la mano. ¿Cuántos no saben?
casi un 60% o más, 70% de los que están acá. Pero ustedes tienen claro que el sistema hay que cambiarlo. La tasa de reemplazo es básicamente lo que tú vas a recibir el minuto que tú te jubilas en relación a un promedio, ¿cierto?, de los ingresos de los últimos años. Eso es la tasa de reemplazo. Entonces, la tasa de reemplazo es, si tú ganabas 100, te jubilas y te dan el primer mes de jubilado 70, suponte que ganaste 100 los últimos 3, 4, 5 años, el promedio 100, y te dan 70, ¿cuál es tu tasa de reemplazo? ¿Cuál es la tasa de reemplazo? 70%, ¿cierto? Sí, 70%. ¿Cuál es la tasa de reemplazo? Los datos están disponibles de una persona que cotizó durante su vida laboral normal. Digamos que partió trabajando a los 25, 26, 27 años y se jubila a los 65, más o menos. ¿Cuánto es la tasa de reemplazo del promedio de tus últimos ingresos en el sistema? ¿Cuánto es? ¿40%? ¿Cómo? Entre 40 y 50%. ¿Qué anda más? A la una, 40 y 50 a las dos. 60. 60. 60 a las dos. ¿Cuánto es, Diego Sánchez? Es el doble de 40. Es casi 80%. Y espérense, y Diego puede agregar acá información. Cotizando un 10% de tu sueldo, el promedio de la OCDE es un 20% y en España se paga un 30%, que no va a tu cuenta individual, es reparto. ¿Cómo sería, Diego, si corregimos la tasa de reemplazo en Chile y la comparamos con la de España y nosotros cotizáramos 30%? Sería 150%. Allí es 30 y en el promedio de la OCDE andamos, John, ¿verdad? Por 25 o 30 también. Entonces tú el aporte que haces acá es de 10 puntos de tu salario. Tú pierdes 10 puntos de poder adquisitivo, tu salario es 10% más bajo para meter tu aportación a la AFP. Pero en España, en el sistema de reparto, tú estás metiendo el 30%. Si te pasas al sistema de reparto aquí, lo primero que ocurre es que todos los trabajadores, esos que por lo visto hay muchos que ganan poco, ganarían un 20% menos. Porque ganarían un 20% más. Un 20% menos mensualmente, exacto. Pero, para ir al punto que hiciste tú, claro, el mensaje que tú le estás dando a la persona es el de los 150, 160 mil pesos. Pero de nuevo voy al asunto de que la persona puede estar indignada con eso y puede tener toda la razón en su mundo para estar indignada con eso. Pero tú no puedes validar esa indignación, si eres un político responsable, sin hacer antes el análisis técnico. ¿Por qué la persona estaba recibiendo esa cantidad de dinero? Tenía un salario muy bajo, pasó muchos años sin cotizar, estuvo en la informalidad. O, ojo, muchos trabajadores independientes por mucho tiempo no cotizaron y ganaron mucha plata. Y de repente si se meten en el sistema van a tener una pensión bajísima. Pero ellos pueden tener mucha plata por otro lado. Entonces, el problema es cuando esta discusión es demasiado emocional. Yo no digo que no haya un componente de eso, pero es demasiado emocional. Porque tú puedes decir, ok, hay pensiones bajas, veamos cómo hacemos para irlas mejorando. Lo que no puedes hacer es decir, este sistema es un desastre, es una calamidad, es un robo completo, es una estafa, no ha funcionado, paga pensiones miserables. No, el sistema no paga pensiones miserables. El sistema paga pensiones, lo voy a decir y esto está grabado, para que salga en todo Chile, se haga viral y me troleen harto. El sistema paga pensiones extraordinarias en relación a las condiciones de operación establecidas en el sistema. Y el sistema nunca se pensó para pagarte una pensión espectacular independientemente de cuánto tú invirtieras en el sistema. No, es que queremos el paraíso. Queremos que el sistema nos pague una pensión increíble independientemente de cuánto le hemos aportado al sistema. ¿Quién puede garantizar eso? ¿De dónde? ¿Cómo? O sea, a mí me encantaría, se los digo francamente, no es que yo esté... Ahora van a salir a decir, va a salir a portal de Clinic, Kaiser está en contra de pagarles mejores pensiones a los jubilados de Chile.
y van a poner una foto mía, la peor que puedan encontrar, ¿cierto? Así como para parecer maligno de verdad. No es eso, no es eso. Yo quiero, ojalá, que haya pensiones multimillonarias para todos. Quiero dejarlo claro, multimillonarias. Me encantaría. ¿Por qué? Porque también sufro, también me duele, también me molesta, también me indigna ver personas que tienen una jubilación baja y tienen problemas económicos. Obviamente. Ese es un mínimo de decencia humana. Sí, pero ese mínimo de decencia humana no te puede llevar a decisiones voluntaristas, emocionales, a hacer correcciones a un sistema bajo la premisa de que como el mundo no funciona tal cual tú te lo imaginas en tu paraíso celestial, entonces hay que barrer con todo. O hay que pegarle un machetazo. No, nosotros estamos en la UFB para aprender a pensar, no a sentir. Los sentimientos pueden ser muy útiles, pero en general te llevan por caminos equivocados cuando no eres capaz de reflexionar sobre esa base, sobre la base de lo que te están enseñando. ¿Cierto? Jonathan Haidt habla de las distorsiones cognitivas. Distorsiones cognitivas, que una de ellas consiste en tomarse demasiado en serio tus propios sentimientos. Y eso pasa en la discusión pública también. ¿Ok? ¿Cómo resolvemos el problema? Ese es el punto de fondo. La solución y la respuesta no es emocional, da lo mismo que la gente esté molesta, que haya un diagnóstico. Por lo demás, yo te digo, si uno fuera capaz de transmitir este mensaje de manera más sistemática, cuestión que la AFP nunca hicieron porque se quedaron dormidas en los laureles, explicar bien cómo funciona el sistema, qué se puede hacer para arreglarlo, cuál es el problema en el mercado laboral, porque cómo funciona el mercado laboral está directamente relacionado con cómo va a ser la pensión después y cómo funciona el sistema de pensiones, todo eso está vinculado. Si hay crecimiento económico, suben los salarios reales, la pensión se hace más atractiva, etc. Por lo demás, les doy otro dato. Producto del sistema de pensiones, tenemos hoy día más del 70% del PIB, ¿cierto? Del Producto Interno Bruto, ahorrado. 200.000 millones de dólares, poco más, en Chile. ¿Ok? Y hay estudios. Hay uno de Vittorio Corvo con Klaus Schmidt-Hebel que les muestran cómo las primeras 2 décadas de funcionamiento del sistema, gracias a esos ahorros, hubo un impacto en el crecimiento de la economía en Chile, en que una buena parte del desarrollo económico del país se debió a esos ahorros que se invirtieron en buena medida en este país. O sea que además el sistema no genera déficit fiscal como generaba antes el sistema de reparto, y como genera en Uruguay todavía, y en Croacia y en otras partes donde sigue estando, en muchas partes, en todas partes donde está básicamente. Sino que sale el Estado de la discusión del problema de las pensiones y además produce crecimiento, mayores salarios reales. O sea, por donde lo miren, efectos positivos. ¿Ok? Entonces, hay que salir del tema emocional. ¿Ok? Axel, ¿hay alguien o no? No, por acá. ¿Por quién está? Por allá. O sea, sí. Es que estaba mirando ahí. Claro, tú hablas de que en el fondo la solución no es emocional, y estoy de acuerdo, pero yo creo que para contrarrestar la desinformación quizás sí es un poco más emocional. O sea, lo que voy es que siento que no se ha construido un discurso potente como que quizás convenza a la población en general que está acostumbrada al asistencialismo para decirles, hey, las AFP son mejores. Entonces creo que ahí quizás nos hemos, y no digo que esté mal, pero quizás nos hemos apegado demasiado a las cifras y hemos descuidado un poco el discurso. Yo sé que mucha gente cree que el discurso de repente es como muy marketing y en realidad, pero cumple un rol igual fundamental a la hora de que llegue a la gente. Entonces, sí. ¿Qué crees tú que hay que cambiar? ¿Cómo lo podemos hacer para que la gente entienda de una forma simple lo que son las AFP y lo bueno que pueden llegar a ser como para sus pensiones y para su jubilación? Es un tema de educación que las AFP empezaron a hacer después de que se les salió un poco de las manos esta reacción en contra, cómo funciona, cuánta rentabilidad ha dado, por qué los problemas. Hay que decir esas cosas. Lamentablemente,
como dice Daniel Kahneman, el psicólogo de Princeton, Premio Nobel de Economía, el sistema 1 que es el sistema emocional y el sistema 2 que es el racional, y el 1 es el que predomina en todas estas discusiones. Entonces es muy difícil, pero se puede hacer, y eso es lo que nosotros estamos tratando de conseguir acá. Explicar, enseñar, que las personas entiendan que el mensaje emocional fácil no necesariamente es el camino, que se pueden hacer mejor así. De hecho, se han realizado esas mejoras. El pilar solidario se ha fortalecido. Pero miren ustedes lo que pasa. El minuto en que ustedes, porque los seres humanos somos todos iguales en ese sentido, el minuto en que ustedes fortalecen el pilar solidario y empiezan a transferir más dinero a aquellos que no han cotizado o han cotizado poco para suplir la diferencia, cae el ahorro de la gente. Eso está estudiado. Ahora en Chile hay toda una discusión, hay toda una discusión sobre si crear un ente estatal para que administre un 4% adicional al 10, al llegar al 14%, ¿cierto? De manera obligatoria y las personas no tengan la posibilidad de elegir si enviarle una AFP o no. Y también está la discusión de que ese 4%, una parte al menos, se redistribuya, me encanta este eufemismo, solidariamente, confiscatoriamente. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos de los chilenos están de acuerdo con que su plata, ese 4% adicional, vaya a esa redistribución para otros? ¿Cuánto decía en la última encuesta? Casi el 80% está en contra. No, la solidaridad es el descuento mientras sea con la plata de otros. ¿Cierto? Entonces, sí, tú tienes toda la razón. Acá el discurso, la educación en que la gente entienda el sistema falló 100%. Y eso es responsabilidad fundamentalmente de las AFP. Y hoy día tú tienes a miembros insignes de la clase política, emblemáticos, mintiendo. Simplemente mintiendo, descaradamente. Cuando hablan de todo este robo que supuestamente las AFP hacen, el abuso, cuando no dicen la verdad y señalan que un sistema de reparto sería mejor. O sugieren que un sistema de reparto sería mejor. No es cierto. Entonces, por ahí es. Ahora, temo que tal vez sea demasiado tarde. Okay. ¿Y qué dirías? Había una... ¿Qué dirías a las personas que comparan el AFP con el sistema de pensiones de los militares que a veces que jubilan a 35 y reciben las pensiones muy mejores que el resto de la sociedad? Bueno, originalmente existió la intención de incorporar a las policías y las Fuerzas Armadas en el sistema de capitalización individual, pero por supuesto que los militares se opusieron. Eso es así. Y ellos también son funcionarios públicos, son empleados del Estado y quisieron permanecer con esos privilegios y esos beneficios. Y los mantuvieron, su rol es especial, o sea, uno podría tratar de justificarlo, pero yo creo que sería mejor tener a todos en un sistema de capitalización individual. ¿Ok? Axel. Había una pregunta acá adelante hace rato, vamos a ir allá y después acá. Sí. Ya. ¿Tú Es por qué una todavía? pregunta cortita de todas maneras. ¿No piensas que también habría como una caída del ahorro en esas personas que están trabajando, que deben ayudar financieramente a sus familiares de la tercera edad que no les alcanza la pensión? ¿Habría una caída del ahorro? Sí, bueno, lógico, si tú tienes cargas, ya sean hijos o sean padres a los cuales tienes que mantener, que es como funcionó la sociedad históricamente, o sea, lo que pasa es que nosotros intentamos reemplazar la familia con el Estado un poco, ¿no? Por supuesto que tu capacidad de ahorro disminuye, eso está claro. Ahora, si tú tienes una economía que crece, que genera mayor productividad, mayores salarios, etcétera, tú puedes ir subsanando parcialmente esos problemas de manera importante. Mira, si lo que no se puede hacer es esperar que el Estado resuelva todo, no puedes hacerlo, porque incluso países ricos están en problemas con ese tema, ¿no es cierto? Están discutiendo, en Alemania están discutiendo, en Francia están discutiendo, en España, qué hacer con los sistemas de pensiones, porque francamente hoy día se financian con deuda. Esa es la verdad, no son financiables a largo plazo.
Ahora, puede ser que venga una revolución económica, tecnológica tan grande que al final se arregle ese problema, pero por ahora no se ve así. ¿Ya? Es que, miren, el dinero tiene que salir de algún lado tiene que salir, y no es irrelevante de dónde sale. Si tú empiezas a generar tremendas redes de asistencia estatal a los jubilados, vas a crear incentivos para que haya menos ahorro porque va a haber dependencia del Estado, pero al mismo tiempo o vas a tener que subir impuestos, lo cual va a tener un impacto sobre la economía, el crecimiento, sobre todo, o vas a tener que endeudar al país, que son impuestos diferidos y en algún minuto puedes tener un problema fiscal, como están empezando a tener en Uruguay o en otras partes, o vas a tener que devaluar la moneda y vas a tener problemas de inflación. Argentina tiene todos estos problemas juntos. Nuestros amigos de Argentina les pueden contar. ¿Ya? Entonces, no hay nada gratis, decía Friedman, con toda razón. Tal vez algún minuto lleguemos al paraíso y existan cosas gratis. Axel, en una parte de tu charla dijiste que querías tocar este debate desde un punto de vista sociológico, histórico, y me gustaría si pudieras desarrollar la idea y analizar el origen histórico del sistema de pensiones de reparto que fue en Alemania, de Bismarck. Hizo este primer programa social como respuesta a una gran masa de trabajadores que reclamaban reformas socialistas para que el gobierno, el Estado, se preocupara de su pensión cuando sean viejos o para su vejez. Y yo veo que en su momento esto fue una idea muy atractiva para el Estado, porque en ese momento, como hace 200 años atrás, la esperanza de vida era mucho menor, era la proporción de clase trabajadora versus las personas que ya están fuera que iban a recibir la pensión, esa proporción era muy inferior. Entonces eran grandes masas de trabajadores a cobrar pensión, o sea, un mecanismo tributario fenomenal, y muy pocos a cobrar. Por lo tanto, y en ese sentido para el Estado es muy atractivo y la clase política está muy interesada en que ellos tengan dominio y control sobre este mecanismo tributario, porque es fundamental que a ellos les permita poder financiar y les da, en el fondo es un flujo de caja para que ellos puedan financiar sus programas sociales y el gasto público finalmente. Bueno, hoy en día eso cambió. ¿Qué podría decir con respecto a eso? Hoy en día eso cambió con la expectativa de vida y la mortalidad, digo, no la mortalidad, sino que la natalidad cayendo. Entonces, el tema es que, claro, Bismarck cuando se le ocurre este sistema, la expectativa de vida en general era menos que la edad de jubilación, entonces era fantástico porque la gente te pagaba y él no tenía que dar más de lo que le entraba de vuelta. Y aparte, después la tasa de natalidad era muy alta. Y en el sistema de reparto, fundamentalmente la pensión que tú recibes es una función de la tasa de natalidad, de la fuerza del trabajo que va creciendo básicamente, y el alza de los salarios. Y el desempeño, desarrollo de los salarios. O sea, en teoría, una sola persona con el salario lo suficientemente alto podría financiar a todo un país retirado. En teoría. ¿Ya? Hipotética de un ingreso sin límites, básicamente, o sea, muy alto, ¿no es cierto? Pero la realidad no es esa, la tasa de natalidad ha colapsado, las pirámides están invirtiéndose, la expectativa de vida se disparó, entonces ya tampoco es sostenible el sistema. Y los salarios reales no crecen a un ritmo como para hacerlo sostenible tampoco. Entonces, y él hablaba, y Bismarck hablaba de que su sistema era Staatssozialismus. Él decía que era socialismo de Estado, lo decía así. Y una de las razones por las cuales él quería implementar el sistema era para convertirlo, digamos, para tener la lealtad, digamos, de la gente hacia el Estado alemán, ¿no es cierto? Él fue el fundador de la unificación alemana, una de las grandes tragedias de la historia, a mi juicio. Y con eso tú tenías a la gente más dependiente, más dispuesta a participar en su proyecto imperial, qué sé yo, ir a la guerra, que también ahí había una intención, ¿no es cierto?, de quienes iban a la guerra también tener un beneficio después, o en el caso sus viudas, etc. Pero el modelo iba por ahí. Ahora yo creo que nunca se imaginó las consecuencias de largo plazo que iba a tener esto. Sí está claro que muchos países están tratando de corregirlo.
muchísimos países. Y algunos están aumentando la jubilación, por lo menos la discusión está en todo. Algunos no la han subido, pero la discusión está, de si subir o no. Así es que ese es el origen histórico. Bueno, se puede explicar mucho más a fondo, se puede desarrollar más, pero no nos queda mucho tiempo tampoco y hay un montón de puntos que ni siquiera alcancé a tocar, pero creo que la esencia está clara. ¿Tú querías decir algo? Disculpe. Espérate, que acá hay una pregunta, Ok. ¿primero atrás? Sí. Ah, ok. ya, dale. Sí. Perfecto. Un paréntesis del tema económico y en una cuestión más ético-moral y que en algún momento se planteó. Justamente el liberalismo habla de que hay que hablar de la responsabilidad personal y de que el Estado tiene que proteger jurídicamente a la persona. Pero la idea de la pensión se basa en que el Estado te fuerza a pensionarte un 10% acá en Chile y te fuerza al ahorro. Y es una base en el paternalismo, que lo que hemos estado discutiendo todos estos días, que lo que hay que tratar es de abolir el paternalismo. Entonces, ¿por qué si el señor Mesina, que es el líder del movimiento armado AFP, quiere formar un colectivo, por qué no lo puede hacer? Y si José Piñera quiere formar una AFP, que la gente elija voluntariamente cuánto, cómo, dónde y qué quiere pensionar, sin que el Estado los obligue, ¿no? La AFP es un ahorro forzoso. Claro. O sea, el sistema de pensiones de capitalización individual que tenemos acá es un ahorro forzoso. Eso es lo que es. Tú tienes toda la razón. Es paternalista, absolutamente. Es una especie de paternalismo liberal, si tú quieres, porque dentro del sistema, por último, el derecho de propiedad sobre los fondos son tuyos, tú eliges a qué AFP te vas a ir, en cierto rango puedes elegir qué tipo de fondo se va a invertir tu dinero, y después qué tipo de plan de jubilación tú vas a tener, si es retiro programado, o si es el famoso pensión vitalicia, o si es, no sé. Hay bastante libertad dentro de eso, pero es verdad, o sea, desde un punto de vista de una ética estrictamente libertaria no debiera existir sistema de pensiones, de ningún tipo. Obviamente no el de reparto, pero tampoco este. Claro, la legitimidad de forzar, ¿no? Lógico, porque uno debiera decir, a ver, ¿vamos a tratar a la gente como adulta o como niños? Si los tratamos como adultos, debiéramos suponer que ellos van a tener la responsabilidad de velar por su futuro, ¿cierto? Y que ellos van a ahorrar una parte de su ingreso de manera responsable durante mucho tiempo, o por último, que van a tener hijos que los van a mantener cuando sean mayores, ¿cierto? Eso, o va a haber asociaciones de socorro mutuo, que las hubo. En el pasado hubo mucho esas cosas, asociaciones voluntarias en distintos países, o instituciones, sí, filantrópicas, en fin. Claro, es verdad. Pero como decía Friedman siempre, vivimos en el the world of second best. Como, ya, sí, te concedo el punto, estamos en la UFPP. Es así. Pero ya que hay una realidad en la cual el Estado está involucrado en el tema de las pensiones y parece existir un anhelo de que alguien se haga un poco cargo de esto, ¿cuál es la mejor alternativa? Y ahí está el tema del sistema de capitalización individual, antes que el de reparto, por las distintas razones que ya hemos comentado, ¿cierto? Pero sí, es un punto que es cierto y muchos libertarios lo hacen. Hasta qué punto es realista o no es otra cosa. Bueno, mi pregunta va más al ámbito político, en el fondo, en el por qué no se ha visto en el debate público, por lo menos difusamente, un fuerte apoyo de aquellos que sí, en el fondo, están a favor de las AFP, pese a la irrupción de los movimientos y fuertemente como no más AFP, existiendo los datos duros. En el fondo tú dices, ya, pero frente a la irrupción del movimiento no más AFP, yo puedo salir a rebatirlo, tengo datos. ¿Por qué no está ese lobby visible o ese movimiento para decir, no, lo que tú dices es contraproducente, no existe? Ha habido personas que han hecho ese trabajo, no muchas, ha habido algunas. Por ejemplo, Bernardo Fontaine ha sido uno de los más activos en los medios de comunicación en Chile, explicando cómo tiene que hacerse una reforma, por qué lo que dice no más AFP está mal, etc. Klaus Schmidt-Hebel es otro. Ha habido un par de economistas que han salido a discutir esto, pero tú tienes razón. A nivel de clase política ha sido más escaso, ha sido más,
Bueno, es que los políticos son seguidores de las ideas de moda, entonces si ellos ven que de repente les sale medio costoso salir a defender a la AFP, se quedan callados en el mejor de los casos y en el peor de los casos empiezan con ni un peso más a las AFP, que es el eslogan en Chile que está llevando adelante un grupo, ¿no es cierto?, que no le gusta el sistema. Yo creo que es eso, y también un tema de comodidad. Si al final, miren, al final la gente que está cómoda y le va bien, no le va a afectar mayormente si el sistema se rompe, o si lo van deteriorando cada vez más. No le va a afectar. A la gente que está muy cómoda. A la gente que está no tan cómoda, pero que puede tener una pensión relativamente decente y optar, a esa sí que le va a pegar el día de mañana. Y ahí a los grandes capitales, en el peor de los casos, se van del país, si es que llega a haber una hecatombe de la peor especie, pero eso no creo que pase. Pero entonces tampoco hay una ansia de salir. Ahora las AFP han salido también con más cosas, ¿eh? Se han movilizado más ahora. Un poco tarde, pero bueno. Es mejor tarde que nunca, dicen. Así es que, no sé si había otra pregunta antes de... Estamos ya en el tiempo. Bueno, sí. Para ir cerrando y concluyendo. Este tema de las pensiones tiene muchas aristas técnicas. Es muy complejo desde el punto de vista económico, político, hay análisis de todo tipo que se pueden hacer, pero el principio fundamental es el que hay que tener claro. Y lo único que quiero que ustedes se lleven es eso. Todos cuando empiecen a hablar de pensiones. Primero, no se puede catalogar a un sistema de justo o injusto solo por los resultados que produce, hay que examinar el proceso y las razones por las cuales esos resultados se producen. Y segundo, ustedes no pueden evaluar la calidad moral, ahora estoy hablando de los temas morales, de un determinado sistema, como el de pensiones, esperando o con un estándar que no era aquel para el cual el sistema fue diseñado. Porque eso es lo injusto. ¿Cierto? Ustedes no le pueden pedir a Roger Federer que sea un excelente delantero en fútbol. Él es tenista, así de simple. Por poner un ejemplo bien burdo. O un auto que es para correr en Fórmula 1 que te sirva para hacer rally. No. El sistema fue diseñado para dar las mejores pensiones posibles dentro de las condiciones que el sistema requiere para dar las mejores pensiones posibles. Y eso lo ha cumplido, respetando el derecho de propiedad de los ahorrantes que se jubilan hoy con sus propios recursos y no con recursos ajenos. Así que la próxima vez que ustedes estén en la discusión de pensiones, díganle a sus amigos, ¿qué le van a decir? Véanse la charla de Axel Kaiser en la UFPP porque está en YouTube. Gracias. Muchas gracias.